Hola, buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora nos estés viendo. Estamos en YouTube y justamente hoy toca para esta entrevista chingona a alguien que ha llevado un proceso bien complicado y que yo quería entrevistar porque me parece que este se va a convertir en uno de los temas que vamos a tratar en este canal y que es un tema que pues se está hablando cada vez más en redes. Me parece que es importante que debatamos, que entendamos, que hablemos, que discutamos hasta el cansancio, porque no creo que nadie aún haya descubierto el hilo negro. Tenemos ciertas posturas, algunas feministas, luego algunas y algunos transactivistas, algunas personas trans que no están tal cual dentro del activismo, etcétera. Entonces, me parecía importante desde que hice la entrevista con Mel, entrevistar también a Ismael, porque creo que está bien tener una diversidad de voces y de opiniones, aunque pues eso ha desatado que se digan ciertas cosas, ¿no? Ismael es una persona trans, vamos a estar hablando justo de eso, de su transición, de cómo vive el transactivismo. Y voy a empezar con una pregunta, bueno, interesante, pero antes que nada, no sé, Ismael, si quieras decir algo en específico. Nada, muchas gracias por invitarme a esta nueva sección de tu canal, ¿no? Gente X. No, no eres Gente X. Y pues nada, pues muchas gracias por la invitación. Y ya. ¿Tú quieres contarnos algo como de tu vida, qué te dedicas, o en realidad de esas cosas no hablas en redes? Sí, regularmente estudié la carrera de computación en la UAM Iztapalapa. No me da orgullo, pero hice 10 años, ¿no? También trabajé en algún momento ya para concluirla. Después hice la maestría, aunque no la concluí, en la UAM Coajimalpa. Básicamente ahí ya era un tema más... el área de investigación en ese lado se llama bioinformática. Y pues sigo sin saber si lo estábamos haciendo de alguna manera correcto el trabajo que estábamos haciendo. No concluí, no tengo el grado de maestría, pero bueno, ahí estuve 2 años. He programado formalmente o para empresas desde el 2007. Me he dedicado a programar, básicamente es programación en aplicaciones web, ya sea la parte de frontend, ya sea del backend. Ahora eso le llaman full stack, entonces hago de ese tipo de desarrollo. ¿Cuántos años tienes? 37. Ok, sí, te ves de 37. Oye, ¿y es fácil ser una persona trans en ese mundo? No sabría decirte. ¿Por qué? Mi experiencia es que yo salí del closet, yo informé todo eso, ya que yo tenía... ya que yo había demostrado que podía hacer el trabajo, ¿no? Okay. Entonces, una vez que salí básicamente con un jefe que es mi amigo, ¿no? Desde antes de que fuera mi jefe. Entonces, con él he tenido pláticas así de un montón de cosas, entonces como que él no le causó ningún conflicto, y dentro de la empresa donde inicialmente hice eso, no hubo conflicto alguno, ¿no? O sea, esto de los baños, pues eran baños mixtos, entonces tampoco era como, ahora vas a entrar al baño de mujeres o ahora el de hombres. No, eran mixtos en ese lugar, en ese espacio. Entonces, vaya, no fue difícil ahí, ¿no? Después, esta cuestión de lo que yo digo como la crisis que llegó por el feminismo radical hacia mí, ¿no? O sea, para mí sí fue fuerte que me dijeran, no puedes ser mujer, no eres mujer, ¿no? Pero a ver, vayamos un poco atrás. Okay. Tú justo en Twitter me dijiste que tu transición había sido muy bonita. Tengo mucha curiosidad de a qué te referías cuando me dijiste que tu transición había sido muy bonita. No, más bien lo que es muy bonito para mí, que lo que yo básicamente encontré la calma de este malestar con mi cuerpo, fueron las hormonas. O sea,
de todo el camino que recorrí para calmar este malestar, justo cuando llegan las hormonas es cuando pude estar cómodo con mi cuerpo, y eso me permitió pues moverme en una reflexión interna más complicada todavía. Ok, pero entonces, a ver, también quisiera regresar, no te quiero interrumpir, pero quiero regresar. ¿Tú tienes disforia? Sí. ¿Desde cuándo eres consciente de que tienes disforia? ¿Cómo es vivir con disforia? Bueno, últimamente con esto que estamos haciendo Mel y yo en Transcríticas de Género, he rememorado estas cosas, ¿no? Entonces, la transmisión pasada, lo que yo mencionaba era, yo como infante, como niña, como niño, yo no sabía que era trans. Para mí eso no existe para mí. No tengo ningún problema con mi cuerpo, ¿no? O sea, yo no sentía eso en la infancia. Yo quería jugar con lo que jugaban mis hermanas, usar la ropa de mis hermanas. Y si quiero poner como un momento en el que fui consciente de que pues algo no me gustaba de mi cuerpo, fue después de la adolescencia. Cuando ya se desarrolló mi voz, cuando se notó esta diferencia entre mis hermanas y yo, ¿no? Puedo decirlo así como con estas palabras, ¿no? Evidentemente en el momento en el que lo viviera como, no me gustan estas cosas, ¿no? No me gusta esta voz, y ahora que podemos grabar y estar escuchándonos, pues es como, no quisiera tener esa voz, ¿no? Tampoco voy a gastar dinero para la operación. Entonces, para mí fue después de la adolescencia que me entero o surge esta disconformidad con mi cuerpo, y pues, vaya, el tema trans es popular hace 5 años, ¿no? Hace 10 años todo el mundo teníamos miedo de ser trans y de salir y de hacer todo este proceso. Hace 20 apenas había información, ¿no? O sea, yo empecé a conocer del tema trans como a mis 19 años por una revista de una sexóloga, Anabel Ochoa, ¿no? Que se llamaba Desnudarse. Y ahí, pues, aparte del tema gay, lesbianas y erotismo, llegaba a tocar los temas de transexualidad. Y fue como que un paso a ver si ese era mi camino, ¿no? ¿Antes el camino incluyó, por ejemplo, depresión? No había depresión, o mis depresiones no han sido crónicas, si se puede decir de alguna manera. O sea, sí me he sentido, sí he tenido depresión, sí he tenido tratamiento con medicamentos para depresión, pero han sido periodos cortos de mi vida. Y entonces, como tal, no había depresión que yo asociara a sentirme mal, ¿no? Más bien había depresión de que no tenía el éxito con las niñas que los demás niños tienen, ¿no? Bueno, o jóvenes o adolescentes. Y era como, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué tengo mal yo que hace que yo no sea una persona atractiva para las personas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces, ¿te gustaban las niñas o los niños? Me gustan las mujeres, siempre me han gustado. Okay. Pero sí he hecho cosas que a mí no me han gustado, todo por seguir el canon de lo trans, ¿no? Pero bueno, eso ha sido complicado, ¿no? Mi primera pareja sí me dijo, creía que eras gay, ¿no? O sea, había cosas que a mí me salían y que yo no tenía ni noción de qué era. O sea, tú como que, digamos, como que no tenías, lo cual me parece que al final, no sé, igual lo dejo como un cuestionamiento. O sea, porque parecería que eso tendría que ser la aspiración, o sea, que no supiéramos qué es lo femenino y lo masculino. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que tal o cual acción la asociamos a lo que debe hacer un hombre o a lo que esperamos de un hombre, y viceversa a lo que esperamos de una mujer, ¿no? El otro día hablaba con una amiga, no me acuerdo, que me dijo, ay, creí que tal persona era gay. ¿Por qué pensaste que era gay? Pues porque, pues,
por cómo escribe, ¿no? O sea, como muy, muy así, como muy, muy afeminado. Yo, es que, ¿qué es ser afeminado? O sea, ¿qué escribir como sensible? O sea, ¿qué es ser afeminado, no? Y ahorita también que mencionas y que dices, cuando me veo en la pantalla y tal, híjole, o sea, creo que a nosotros también nos pasa, a mí me pasa, ahora lo he aprendido a manejar, pero la disforia sí es una cosa que nosotras también tenemos, quizá en otra medida y quizá en otra, no sé, forma, siempre y cuando nos adaptemos a ciertos cánones de belleza, pero pues sí, o sea, a mí tampoco me gustaba escucharme ni verme, y todas tenemos un cierto grado de disforia, y además hay ciertos momentos de tu vida cuando tu cuerpo tiene ciertas características que lo odias más y después quizá lo odias menos, pero si bajas de peso, si cumples con cierta cosa, si alcanzas cierta meta, pero pues, o sea, yo te escucho y eso también nos pasa a nosotras. Ahora, creo que tendremos que hablar de lo trans justamente por esto, porque es una cosa que tendríamos que estar explorando mucho más y que me parece que no estamos hablando, y por eso estoy así, o sea, por eso quiero creer que estoy abriendo estos espacios, porque estamos teniendo estas discusiones que son mucho más profundas. Entonces, ok, o sea, tú como nacido varón, que te gustan las niñas, en ese sentido, digamos, entras dentro de la heterosexualidad, ¿cierto? Correcto. Pero no puede ser llamada heterosexualidad porque la heterosexualidad también debe cumplir ciertas reglas. ¿Estoy mal? No sé. No sé, yo tampoco. Más bien, yo lo veo como, nací varón, soy varón y me gustan las mujeres, o sea, eso es heterosexual, como sea, ¿no? El asunto es cómo se expresa eso, ¿no? Y el tema es que, pues mis parejas sí se han terminado exigiendo ese canon de lo que es heterosexual de forma pública, ¿no? O sea, yo me imagino una película de estas comedias románticas y casi parece que tenemos que seguir ese guión, ¿no? O sea, tantito me salgo, o sea, tantito esta persona tiene actitudes raras que no entran del todo lo que un hombre debe de hacer, y le salta, ¿no? Y es como, ¿por qué esta persona no actúa como un varón habitual, ¿no? Y he hecho todas las cosas de varón, o sea, he jugado fútbol, he roto ventanas, he sido una persona irrespetuosa con mujeres, ¿no? Y al final, pues, a mí me toca, pues, reflexionar, pensar, ¿no? Y en algún momento, pues, todas las cosas que he hecho no han sido graves, ¿no? O sea, no he violado nunca a nadie. ¿no? Pero violencias, digamos, pero de repente, pues, cotidianas, ¿no? Sí. Ajá. Y esas cosas son las que, pues, yo he tenido que replantearme, ¿no? Porque tampoco me enseñan que no va por ahí, ¿no? Tampoco mis parejas han sido como, güey, esa no es la forma, ¿no? Es como, yo me siento mal, ¿por qué me siento mal? Y reconocer que hice algo mal, ¿no? Al final creo que esa parte es la esencial en mi vida, ¿no? De saber cuándo hice algo mal. Oye, y entonces, ¿cuándo empiezas tu transición? ¿Cuándo, o sea, dices que llega lo trans a ti a través de estas cosas que viste, pero ¿cuándo decides, ok, o sea, supongo que empezaste a investigar y dijiste, ok, creo que este puede ser el camino? Pues empecé en el 2007 más o menos a ir a terapia, ¿no? Ok. Pues estamos hablando hace 13 años. Tú tenías 25, 24. Ok. Y antes de eso, ¿habías intentado entrar en el canon del varón, del hombre? Pues lo poco que yo conocía o percibía que debía de llenar, ¿no? O sea, tampoco me esforcé en llenarlo, tampoco hice todo el esfuerzo en hacerlo, ¿no? Más bien era como una persona tímida y ya, ¿no? Y siendo una persona tímida, pues puedo no estar reflejando todas estas cosas que en algún momento aspiré a hacer para ser una persona atractiva, ¿no? Para la mujer. Entonces, y en ese tiempo sí tuviste parejas, tuviste novias.
Y No, nada más tuve una pareja. una novia, ok. Los Antes de la 19. transición. Ajá. Tenemos dos Ok. parejas. Ok, ok. Y una de ellas es la que dices que pensó que eras gay. No. Sí. Ok, Sí. ok. Me dijo, la otra sí medio supo y parecía que había apoyo, pero no funcionó la relación y pues ya, ¿no? ¿Eran feministas? No. Bueno, Ok. la primera creo que sí quiso, o sí tiene un poco de conciencia en ese sentido, ¿no? Todavía le hablo, entonces le digo, ya vuélvete radical, ¿no? No. Ok, ok. Pero, o sea, vaya, yo me he peleado con la pareja de una, bueno, no me he peleado directamente, pero sí ha habido una discusión fuerte con la pareja de un amigo, ¿no? Que es gay. Y su pareja me dice, es que no son las formas, ¿no? En referencia pues, a rayar monumentos y a esto que pues la mayoría de la gente cree que está mal, ¿no? Y me molesto mucho y es como, es que tú no entiendes, o sea, tú vives feliz en el mundo gay, no que no haya problemas, ¿no? Pero siendo varón, evidentemente tienes un mundo de privilegios que te permiten andar feliz por la vida sin tanto problema. Lo más que tenemos miedo es que nos asalten, ¿no? Pero que nos violen, que tengan todas esas hazañas los hombres con nosotros, no existe, ¿no? O sea, aparte la transfobia tiene otro contexto, pero bueno, vaya, no es comparable. Ok, y entonces empiezas a transicionar a los 20, bueno, no, empiezas a ir a terapia. ¿Y qué descubres en terapia? Pues entre varias cosas, la primera pregunta que me hace mi terapeuta es ¿qué es ser mujer? ¿No? Y como cualquier transfemenino pendejo, pues asumimos que los estereotipos son hacer mujer. Y pues yo lo tengo claro desde hace como 10 años al menos, ¿no? Que usar ropa de mujer, ¿no? Que maquillarme o no maquillarme, usar tacones, usar faldas, pues eso no es de mujer, ¿no? A nosotros nos gusta, ¿no? A las mujeres trans nos gusta, pero eso no nos hace mujeres, ¿no? Y el tema es, vaya, eso es de lo primero que empecé a platicar con mi terapeuta. Ella pues atiende a otras personas trans y el tema es que pues muchas de esas personas trans que iban con ella pues dejaron de ir porque no afrontan esta cuestión de qué es ser mujer, ¿no? Solo pues la mayoría es, y lo digo, así me lo han contado, así lo dicen, es pasar como mujer, conseguirme un marido que me mantenga. Eso es muy habitual, ¿no? Y pues quienes logran hacer eso, pues son las bonitas y las que empiezan jóvenes, ¿no? Pero pues... Y las que sí se pueden operar, ¿no? También creo, supongo. También, o sea, hay unas que... O sea, yo me he enterado de una que pues le va bien en ese sentido y creo que no se ha operado, ¿no? Pero pues la mayoría sí somos como... no se nos pueden quitar los caracteres secundarios, ¿no? Y esa parte pues no ayuda a que seamos, a que esta famosa cosa que llaman pasar, ¿no? O sea, nos seguimos viendo hombres, jotos, con falda, amariconados, como sea, ¿no? Pero se nos sigue notando todo esto. Oye, y por ejemplo, o sea, para ese momento que tú llegas a terapia, ¿ya estabas dentro de la comunidad trans o no? No, yo entré. Pero entonces, ¿por qué vas a terapia y por qué esa es la primera pregunta que te hace tu terapeuta? Porque voy porque no sabía cómo resolver las cosas, ¿no? Y inicialmente, pues mi idea original era que me quite esta sensación, ¿no? Y ya para poder ser feliz como varón, ¿no? Pero pues evidentemente toco todos los lugares comunes de las personas trans, ¿no? Usaba la ropa de mi mamá, la ropa de mis hermanas,
nunca me golpearon o que yo sea consciente, nunca hubo violencia por hacer eso, ¿no? Pero de seguro había algo que me decían, tú no puedes usar ese tipo de ropa, ¿no? Entonces, toda mi vida he estado con esa cuestión, ¿no? Tal vez cuando era infante no había problemas porque pues no había mucha diferencia con mis hermanas, ¿no? Y yo asumía que le doy esa palabra porque pues, el cerebro quiere rellenar los huecos de información, ¿no? Pero de repente asumo que yo me sentía una de ellas, ¿no? Y al final, pues, a quien más tuve presentes eran a mis hermanas, a mi mamá, a mi abuela. También hubo mi papá, ¿no? O sea, sí ha sido cercano, sí ha estado presente, pero siempre ha sido como lejano afectivamente. Entonces yo sí creo que de alguna manera, pues, me vivía como una de mis hermanas, ¿no? Y es justo en la adolescencia cuando, pues, el cuerpo te dice que tampoco, ¿no? Y eso, pues, al final yo siempre he tenido ese conflicto, por eso cuando encuentro la palabra trans es como, me causa una explosión en mi cerebro donde, no sabía que esto existía, ¿no? Sí. Y eventualmente, uno de los grandes problemas por los que de repente no me gusta el mundo trans es que si entras a buscar información en internet, te tienes que topar con un montón de pornografía antes de poder acceder a la información, que te pueda ayudar, ¿no? Y ahorita con foros como Reddit, que es como, son horribles, ¿no? Twitter y demás. Entonces, pues al final también tuve que aventarme toda esa pornografía para ir descubriendo esas cosas, ¿no? Y al final, pues, con la terapeuta, cuando llegué, fue ¿qué es ser mujer? Con ese cuestionamiento, porque pues saqué todo esto, ¿no? Es que sí, pero me gustan las mujeres, pero no sé ser hombre, como los hombres habituales. Entonces, vaya, llegué ahí por eso. No llegué nada más a ver qué investigaba o qué descubría. No, llegué por eso. O sea, llegué con un terapeuta que se enfocaba en esos temas. Y ya con la idea, digamos, trabajada de lo que habías visto en internet y lo que tú habías analizado y diciendo mis hermanas y tal, supongo, y entonces, pues la terapeuta no te dio la razón, por lo que entiendo. No, sí me la dio. O sea, te hizo cuestionarte, entiendo. Ajá. ¿O no? Sí, o sea, al final es eso. Mel lo menciona, ¿no? Que uno de los grandes problemas de la transición es que las expectativas son muy altas, ¿no? Y el tema es ese, cómo un individuo, una persona, se crea esas expectativas, ¿no? O sea, mi terapeuta, antes de crearme expectativas, es conócete a ti, investígate, analízate, ¿no? Y al analizarme, pues sí es como, sí, no me gustan los hombres y lo intenté y tuve relaciones sexuales con hombres y sé que no me interesa de ninguna forma, un poco de amistad, ¿no? Y yo ahorita lo veo como un error haber hecho eso, ¿no? Pero lo hice, fue parte de mi camino, ¿no? También fue parte de mi camino tener otra relación de pareja y mostrarle quién soy yo, que estas cosas que a mí me pasan, ¿no? No salió bien, pero bueno, también es parte y aprendí. Y el asunto es que siempre he estado reflexionando acerca de mí, ¿no? De tener estos sueños y se los platico y si causan si causan algo en mi persona, ¿no? Entonces, por más que quise decir, quiero ser hombre, quiero ser un hombre habitual, ¿no? Quiero, pues vaya, que las mujeres se fijen en mí, pues al final es como, sí, pero no cumples todo lo que habitualmente se espera, ¿no? Y eso pues siempre ha sido un conflicto para mí. Ok, y entonces llegas a terapia y entonces empiezas a conocer gente trans. Hay una como, pues no sé si llamarla, no quisiera llamarla pues curiosidad, pero sí me da curiosidad. Es común encontrar
mujeres trans que les gusten las mujeres, tanto como mujeres trans a las que, o sea, que les gusten los hombres? ¿Qué es más común? No sabría decirte exactamente la respuesta, porque habitualmente cuando yo empecé a informarme de la transexualidad, pues todo indicaba que las mujeres trans tienen orientación sexual hacia los hombres, ¿no? Parece. Todos parecían, ¿no? Pero parece que desde el 2015 para acá, te cuento el 2015 porque es como un año importante en mi vida, ¿no? Como que de repente salió este concepto de transvian, ¿no? Lesbiana trans, y así de... Yo me identifiqué con eso y dije, pues yo soy una de esas, ¿no? Y de repente, pues, como que ahora es más habitual que mujeres trans no tengan esta orientación sexual hacia las mujeres, pero no sé qué tanto, ¿no? O sea, no sé qué tanto sí, no sé qué tanto no. Mi conflicto es que, vaya, el tratamiento para las personas trans o eso que llamamos tratamiento no es estándar, ¿no? Y el asunto es, si no es estándar, pues es un trabajo interno que uno tiene que hacer. El asunto ¿Por qué dices que no es estándar? Porque si te gustan los hombres y a partir de eso asumes que eres una mujer, te van a dar el mismo tratamiento, ¿no? O sea, te empiezas a vestir de mujer, tomas hormonas y si tienes dinero empiezas con cirugías. Ese es el camino que a todas las personas trans se nos traza. Si lo cumples o no, si te apegas mucho a él, es otro tema, ¿no? Pero habitualmente viene un proceso de reflexión que es esta parte que es donde se da la terapia, ¿no? O sea, tú tienes que reflexionar si sí o si no. ¿No? Ahorita parece moda ser trans, ¿no? Hace 10 años ser trans, lo que te decía hace un rato, era quitarte un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, yo sentía miedo hace 10 años de decir soy trans y salgo y me visto como quiera. Yo sentía mucho miedo, ¿no? Y le llegué a contar a mi mamá antes de que muriera y pues luego lo que me dijo fue no te vayas con hombres, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que no me quiero ir con hombres nunca en mi vida, pero vaya, al final un montón de estereotipos que tenemos asociados a las personas trans, pues me daban miedo, ¿no? No por ser la jota, sino porque no tener oportunidad de trabajar es terrible, ¿no? Lo que comentamos en nuestro conversatorio, que el destino de toda persona trans es volverse un objeto sexual, y es como, no, yo no quiero, no me interesan los hombres, entonces no quiero ser un objeto sexual, porque parece que es la única forma de que a los hombres les atraiga a alguien, ¿no? Siendo objetos sexuales. Yo no, nunca he querido, ¿no? Más bien mis relaciones son desde otro lugar. Y analizar todo eso, pues, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, me parece... O sea, me parece bien interesante que sigamos intentando esto, porque creo que no es que ya esté todo mucho hablado, pensando. Pues la verdad es que no, estamos en el camino, ¿no? De construir y de entender muchas cosas. Y aunque pues, nos acusen, no sé a ustedes de que nos acusan de cosas, a mí que me acusan de transfóbica, cosa que no es cierto. El que no soy aquí sentada es muestra clara de que no es cierto y de que pues yo no, tampoco es cierto que sea una persona antiderechos. Lo único que yo quiero hablar es, yo quiero entender la experiencia trans, porque me parece que justamente si entendemos la experiencia de lo trans, vamos a también poder entender que la experiencia de ser y nacer mujer es distinta a la de transicionar y que ambas son válidas y que ambas deben ser, pues eso, o sea, discutidas, analizadas. Evidentemente no es igual nacer mujer blanca que nacer mujer pobre, que nacer mujer indígena, que nacer, aunque la opresión pues es la misma en el sentido de que
pues somos oprimidas por nuestro cuerpo para su explotación reproductiva y sexual. Lo cierto es que hay muchas, justo, ¿no? Y creo que es lo que hace la interseccionalidad, que también se ha puesto de moda, muchas veces sin entenderse, pero me parece que tendríamos que estar teniendo estas discusiones bien importantes, tanto las mujeres como las mujeres trans, y por otro lado, también que quería preguntarte, ¿dónde están los hombres trans? Porque parecen un poco ausentes en la discusión, y porque creo que debe ser una experiencia absolutamente distinta nacer mujer, biológicamente, vivir y ser socializada como mujer con toda la opresión y la violencia que eso implica, y en algún punto transicionar. ¿Dónde están los hombres trans? Lo mismo me pregunto. O sea, sí conozco a 3, ¿no? Y ya. O sea, son como de muy bajo perfil. Y dentro de las comunidades trans, pues no son relevantes, ¿no? Y fueron de las cosas que he abordado con mi terapeuta, ¿no? O sea, al final a los hombres nos enseñan a tener el control de todo, ¿no? A ser la voz de, ¿no? Aunque estemos muy idiotas, ¿no? Nos enseñan a hacerlo. Y el asunto que ya me mencionaba es cómo esta socialización se la pasas a una persona, a un hombre trans, ¿no? O sea, no es tangible, no es que la puedas agarrar y dársela. Toma, tú chico trans, con esto vas a tener todo lo que nos enseñan a los varones, ¿no? Que es tener la voz, ¿no? Sentirnos los dueños del universo y que todo es para nosotros, ¿no? Entonces, a mí, bien o mal, me guste o no, me enseñaron eso. No solo mis papás, ¿no? Sino la sociedad siempre me ha dicho eso, que yo soy el que merece todo eso. Y lo que no sé es por qué yo no lo tomé, porque a mí se me hizo complicado, porque ese camino se me hace un poco absurdo, ¿no? Y al final, pues, es un tema reflexivo personal, ¿no? Entonces, ¿dónde están los chicos trans? No sé, ¿no? Ellos mismos se quejan de que tampoco son representados por la comunidad trans. Y solo son esta palabra que apenas descubrí con estas personas, con las personas transactivistas, que es instrumentalizar, ¿no? O sea, solo son importantes para argumentar en contra de alguien, ¿no? Que en este caso, pues son en contra de las feministas radicales. Solo ahí aparecen los chicos trans. Solo ahí son relevantes para los transactivistas, ¿no? Y el tema es, ¿por qué solo ahí, no? Y si uno analiza, es pues la misma misoginia que tenemos siempre, ¿no? Y el tema es que pues no se quieren dar cuenta, o si se dan cuenta, pues es más perverso eso, ¿no? Que ni los chicos trans se sientan cómodos en este ambiente. Bueno, regresemos un poco justo. ¿Cuándo decides empezar a tomar hormonas y por qué dices que por fin sentiste que ese era el camino? 2013 decido entrar a la maestría. Perdón. Y vaya, ahí fue cuando dije, bueno, me voy a vestir como yo quiera, ¿no? Voy a usar la ropa que yo quiera. Entré al baño de mujeres, participé en juegos de mujeres, ¿no? En el baño de mujeres me corrieron. Y estuvo bien, o sea, no fue la forma en que a mí me hubiera gustado, pero estuvo bien, ¿no? ¿Por qué? Vaya, si me inspiro en el feminismo, tengo que ser congruente con el feminismo y de incomodar mujeres, de que yo sea un peligro potencial para ellas, a incomodar varones, prefiero incomodar varones, ¿no? Ahora le pongo estas palabras, en aquel momento pues fue una forma de
de ayudarme a no sentirme mal por eso que pasó. No porque me afrontaran y me dijeran, tú no puedes estar en este espacio, ¿no? Porque yo lo entiendo, porque yo sí escucho a las mujeres y me interesa saber, ¿no? Su posición con mi persona, ¿no? Que yo soy quien está invadiendo esos lugares. Más bien lo que pasó es que se escaló a toda la escuela, ¿no? Cuando pudo haber sido solo un tema entre la persona que me dijo, tú no entras aquí, y yo. Porque no volví a entrar al baño de mujeres, no me lo tuvieron que repetir, pero toda la escuela se terminó enterando y para mí eso fue muy penoso, ¿no? Y por eso siento que pues no fue como a mí me hubiera gustado que me dijeran, tú no perteneces a este espacio, ¿no? Pero bueno, tampoco sabía yo tanto, tampoco tenía tantas palabras. Entonces pasa eso, ¿no? Más adelante me incluyen en un equipo de fútbol femenil, no ganamos, no hice nada espectacular, soy igual de malo. Vaya, no me gusta competir, entonces pues no participo en esos juegos. Entonces acá me invitaron, para mí era como, pues voy a ir a jugar y ya, ¿no? Hasta que se quejaron, ¿no? Bueno, y lo mismo así, no me voy a meter en problemas, no quiero pelearme con nadie, ¿no? Si no quieren que juegue, no juego. Para mí no es relevante jugar, ¿no? Bueno, es relevante jugar en el sentido de divertirme. Esta cuestión de competir. ¿Eran feministas radicales las que decían eso? No, en general se quejaron todas las chavas de los equipos. O sea, no más. Ajá, y yo antes había preguntado, ¿están de acuerdo todas? ¿No? En el momento que no estén de acuerdo, yo me voy, ¿eh? O sea, sí comenté eso. Entonces, a partir de ahí, pues fue como un ir y venir entre esta cuestión de algo más, algo menos, como mujer trans, ¿no? Termina la maestría, ¿no? Con todos estos miedos que me surgieron ahí de si participo o no participo, entro a trabajar, y en el trabajo pues es cuando, o sea, ya toda la evolución de mi camino en el mundo trans o en mi persona, todo este trabajo de reflexión interno, de si soy, no soy, todo esto pues empezó a concluirse en el 2016. Y es cuando pues por sugerencia de la terapeuta pues da el siguiente paso, que es ir a terapia hormonal, y asistí a la Clínica Condesa, ¿no? La entrevista que me hicieron de la Clínica Condesa duró media hora más o menos. Desde mi punto de vista es muy absurda. ¿Por qué? No tengo presente todas las preguntas, ¿no? Pero las dos que me acuerdo mucho es desde cuándo orina sentada. No sé, ¿no? Y desde cuándo usas ropa interior de mujer. ¿No? Tampoco me había cuestionado en qué momento dije, ahora sí hago esto, ¿no? Y así varias preguntas que tengo que buscar. De hecho, me interesa buscarlo porque para mí, que yo hice un texto de esas preguntas, de las que me acordé después de esa sesión. Y vaya, logré convencer al psiquiatra, ¿no? Y ya me mandaron a terapia hormonal. Y estuve ahí 9 meses más o menos en terapia hormonal, pero vaya, fueron los 9 meses donde me sentí una persona bonita. ¿Por qué? ¿Cómo fue esos 9 meses? ¿Cómo fueron? Le he puesto estas palabras, ¿no? O sea, he reflexionado cómo platicar esto, cómo expresar este sentir, ¿no? Nada más un hombre en mi vida me ha dicho algo relacionado con la testosterona, ¿no? Básicamente me dijo que estábamos hablando como de alumnas y alumnos y demás, y este señor me comentaba que la única diferencia entre hombres y mujeres era la testosterona, ¿no? Esta hormona en nuestro cuerpo de hombres, que es lo que nos hace ser pendejos, básicamente, ¿no? O sea, él dice, por esto yo empecé a hacer escalamiento, ¿no? Escalar rocas o no sé qué escala el señor. Dice, y ahora ya me chingué mis hombros, ¿no? O sea, sí se sentía bien como aminorar esa presión de la testosterona, ¿no? Pero pues ya me chingué los hombros en el camino, ¿no? Y te lo cuento porque es justo, viene a colación a esto.
para mí, andar con la testosterona así, yo no sentí, para mí era normal, era como, pues en mi cuerpo, ahí está, la sensación y demás. Pero cuando llegan los bloqueadores de testosterona y llegan los estrógenos, lo que cambia es como mi sentir interno, ¿no? Como de dónde fluye mi energía, ¿no? O sea, con la testosterona mi energía fluye como del vientre abajo, o sea, no del pene directamente, pero sí del vientre abajo, ¿no? Y ahí siempre siento una tensión, siempre es como, ¿no? Como que se impulsa como a ser pendejo, ¿no? No es que yo haga pendejadas, pero como que eso ahí sale, ahí surge, ¿no? Y cuando llegan los estrógenos y los bloqueadores, cambia todo eso. Para mí, cuando estoy con hormonas, la fuente de mi energía viene de acá, del centro, ¿no? Y cuando lo sentí por primera vez fue como, qué raro, ya no tengo pesar, ya no tengo que comprobar que soy mujer, ya no tengo que meterme en este camino, ¿no? Y al final pues eso me ayudó a decir, bueno, la ropa me gusta esta ropa, que regularmente la usan las mujeres, pero no hay impedimento biológico que yo la use. Entonces, a partir de ese momento pude empezar a reflexionar de más temas de mi paso, de mi experiencia, ¿no? Entonces, le doy como estas palabras que te di ahorita, ¿no? De dónde surge mi energía como vital, ¿no? Mucha gente, o sea, de las primeras cosas que te advierten es, ya no vas a tener líbido, ¿no? Y pues está bien, yo lo pago, o sea, no es como muy relevante para mí. Pero resulta que no sé si no tengas líbido o si cambie, ¿no? Porque en mi caso cambió. Ya no era como el líbido de varón que, o sea, yo no lo hago, ¿no? Pero podría resumirlo de donde sea meto esa cosa. No, o sea, lo puedo resumir así y así se siente, de alguna manera. Y con las hormonas es distinto, es como quiero generar el ambiente, quiero estar como en confianza con la otra persona, quiero saber de la otra persona y no solo meter esa cosa donde sea, ¿no? O sea, eso que me causó conflicto en otras parejas, ¿no? Porque pues para ellas era muy importante el coito, para mí no lo era, pero yo no lo sabía, no pasa hasta que llegan las hormonas, que yo me entero, que es algo que yo sé que no disfruto, ¿no? Que es algo que si se da es por la confianza que tenemos la otra persona y yo, y se va a dar, no es forzoso, no es que la relación sexual se gira en torno al coito. Entonces, o sea, justo en esos 9 meses, sí, más o menos 9, es cuando pues, llegan todas estas sensaciones y es cuando lloro más, ¿no? Y es cuando estoy como más con altibajos emocionales, ¿no? Pero al final a mí me hicieron feliz, a mí me permitieron moverme desde otro lugar, ¿no? O sea, fue cuando más confianza tuve con mi hermana, ¿no? Ella conmigo, y platicamos como nunca habíamos platicado en la vida, ¿no? También con mis amigas, ¿no? Que cuando dejé de tomarlas, ¿no? Fue como, se te nota que no estás tomando eso, ¿no? Y lo sé, o sea, al final estoy como más ligera en la vida, ¿no? Cuando estoy tomando hormonas, y por eso pues identifiqué qué es eso, ¿no? Y cuando llegué a ese punto, pues ya no quise resolver otra cosa de la cuestión de disforia, ya no me interesó las cirugías, por ejemplo, ¿no? Ya ni me interesó cambiar de nombre, ni fue como justo eso, ese malestar interno se calmó y para mí fue suficiente. Ok, ya entendí. Entonces fue eso, o sea, eso es distinto o distinta. Justo a ver, estamos teniendo esta plática. Estábamos teniendo esa plática antes de entrar a grabar.
Ismael y yo, de que, pues, ¿cómo quieres que te diga? ¿Quieres que te diga en femenino o en masculino? Y me dijo, pues, no sé. Entonces, creo un poco llegamos a ese punto donde vamos a hablar de cómo llegó el feminismo radical a tu vida, cómo te dio un portazo en la cara y te dijo, no. Y a qué conclusiones te ha hecho llegar. Yo creo que, o sea, además esta es una discusión que no está terminada. Creo que está súper bien que la estemos teniendo en muchos espacios. Yo abro este espacio y quiero seguirlo abriendo. Y qué chingón además que ustedes también ya estén hablando de esto. Meli, tú tienen su canal en Facebook para que lo revisen. De todas maneras lo voy a dejar en la cajita de información para que lo revisen más adelante. O vean, ya van 2 conversatorios que han tenido, son mujeres trans, y yo supongo que van a seguir hablando porque esto no es un tema cerrado y no es un tema donde ya tengamos todas las respuestas. Y por eso es importante hablarlo, aunque hay quienes quieren callarnos. Pero es importante hablarlo porque hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, de ambas partes o de las 3 partes que hay aquí como teniendo discusiones o 4, no sé, son muchas las partes que tenemos cosas que decir y tendríamos que tener estos espacios para hablarlas. Y por eso, pues, en redes vemos ¿qué diré? Pues esta toxicidad, ¿no? Por lo menos en Twitter, ¿no? De que nos llaman violentas, nos llaman antiderechos, nos llaman transfóbicas, pues porque no quieren que tengamos estas discusiones. Y estas discusiones son súper importantes para entender a las partes. Entonces, a ver, cuéntanos cómo llegó el feminismo radical a tu vida, o sea, a qué reflexiones has llegado, en qué punto estás, no sé. No sé, yo en algún momento dije, mi mamá era feminista, ¿no? Lo que sí es que, pues, no. Mi mamá quería proteger a mis hermanas y a mí, ¿no? Y lo único que se le ocurrió a mis papás, ¿no? Sobre todo promovido por mi mamá, era que tuviéramos educación, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, eso hizo que mis hermanas y yo, pues, fuéramos... No hiciéramos labores domésticas, ¿no? Ya hasta que mi mamá empieza a enfermar, pues ya nosotras, mis hermanas y yo tenemos que hacer labores domésticas. Al principio mi papá no quiso que yo hiciera labores domésticas. Mi hermana, la más pequeña, pues se puso punk, ¿no? ¿Por qué no hace? Y ya me pusieron a hacer, a planchar la ropa de toda la familia. Para mí, más bien fue como pesado en el sentido en que pues ya no tengo tiempo libre, ¿no? No que fuera una actividad que yo no debería de hacer, ¿no? Eso nunca pasó por mi cabeza. Y al final, pues, de alguna manera, obviamente, mi mamá no era feminista y y no entró en estas reflexiones, entonces nunca se planteó en qué podía enseñarme a mí, ¿no? O cómo hacerme a mí pensar desde otro lugar. Porque pues yo soy quien tiene la vida más relajada en ese sentido. Entonces, vaya, no era equitativo todo, de seguro yo era más consentido que mis hermanas, ¿no? Pero al final, pues, trataron de mediar mis papás, ¿no? Pues por alguna razón, no sé cuál sea, ¿no? He tratado como de defender a mis hermanas, ¿no? De repente frente a, pues, esta cuestión violenta de mi papá, ¿no? Pues yo sí iba y me ponía enfrente, ¿no? ¿No? Y esas dinámicas familiares que de repente no son amables para desarrollar un diálogo y establecer acuerdos, nunca han llegado, ¿no? Pero bueno, son como estas cosas que yo digo, bueno, me interesa la justicia. ¿Por qué? No tengo idea. Me repatea este mundo injusto, ¿no? Y pues también toqué todos los lugares comunes de los feministas, ¿no? Felicidades en el día en el 8 de marzo, ¿no? Felicidades a las mujeres, ¿no? Lo hice, lo felicité, amigas, ¿no? Y luego te enteras que es conmemoración, no es celebración, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues siempre he estado desarrollando esa parte de
de reconocer lo injusto que ha sido la historia básicamente con todas las personas, ¿no? Pero pues en especial con las mujeres y en especial con la gente de color, ¿no? Entonces siempre me ha interesado, ¿no? No soy una persona de humanidades, soy muy malo para eso, ¿no? Lo mío son las ciencias exactas. Pero eventualmente pues he llegado a leer a Eduardo Galeano, ¿no? Y el libro su libro, Las Venas Abiertas de América Latina, para mí fue un boom, ¿no? Yo lo leí allá por la prepa, que lo tenía mi hermana, y lo que se me quedó de lo poco que leí en ese momento era que España se había vuelto, que Europa se había vuelto millonaria, pero no España, con el saqueo a América Latina, ¿no? Y me dio mucha risa porque dije, ay, pendejos estos, ¿no? Pero creces y ya lo leo y volví a leer eso, ¿no? Pero vuelvo a leer que pues nos contaron otras historias de quiénes somos, ¿no? Nos pusieron otras caras y que no tenemos orgullo de ser gente mestiza, de ser gente morena, ¿no? De que las peleas en el mundo son entre gente blanca, ¿no? O sea, los rusos por allá, a Estados Unidos por acá, o Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Ahora entra China, ¿no? Pero no entra entra desde otro lugar China, ¿no? No entra como, aquí están ¿cómo se llama? Mis 10,000 bombas atómicas, ¿no? Entra desde otro contexto China, ¿no? Entonces, al final siempre he estado presente todas esas cosas en mi vida, ¿no? Tal vez las ciencias sociales. Siempre ha sido un poco de que mi papá es un poco rojillo, o era un poco rojillo, ¿no? Pero pues al final pues siempre estuvo presente, y llegar al feminismo pues eventualmente, siempre que están estas discusiones en Twitter de, no, es que tú no sabes, es que, dame textos y no sé qué es, ahí están los textos de las feministas, están abiertos, o sea, no necesitas un cromosoma XX para abrir el PDF y leerlo. Y vivimos en los tiempos además donde todo está en línea, o sea, todo en PDFs, y a lo mejor en PDFs fotocopiados, pero todo está ahí, todo. ¿No? Entonces, el asunto es, ¿por qué no quieres leerlo? O sea, no es algo que esté lejos de tu alcance, ¿no? Y el tema es, pues al final concluí, eso ya es más nuevo, ¿no? Esa reflexión es, pues al final no quieren escuchar a las mujeres, ¿no? En el 2012 cuento siempre esta historia porque a mí me encanta, ¿no? Yo trabajaba en el centro de la Ciudad de México, y pues ahí hay varias librerías, entonces fui a una de estas librerías bastante famosas, y agarré un libro de Stephen Hawking, que es Breve Historia del Tiempo o Breve Historia del Universo, no recuerdo el nombre bien. Estaba tonteando y llegué a un libro que se llama Breve Historia de la Ciencia. Trabajaba para el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, entonces quería que toda mi vida fuera ciencia. Entonces me compro estos dos libros, el de Stephen Hawking era chiquitito, entonces es el primero que leo, y empieza hablando de la cosmogonía de los griegos, ¿no? Los griegos veían el universo así, no sé qué, y el siguiente capítulo empieza con Kepler, Copérnico, Newton, ¿no? A mí se me hizo bien raro, porque era antes de la era común, ¿no? Los griegos, y 1500 años después, ¿no? Que ya es Europa constituida como la historia universal nos cuenta. Y para mí fue como, ¿qué pasó en 1500 años? O sea, ¿qué sucedió ahí? Ya, termino el libro y ya. Empiezo a leer este otro libro que se llama Breve Historia de la Ciencia en español. En inglés es 4,000 Years of Science. Es Patricia Farah, la autora. Y empieza con un mapa al revés, ¿no? O sea, África arriba, a Latinoamérica arriba, Australia arriba. Como este que tengo aquí. Sí, el sur arriba. Entonces... No sé si se ve, pero sí. Pues no lo noto tanto, ¿no? Pero te creo. Pero, ¿no? Sí, aquí está Rusia, mira.
Aquí está Asia y ya que arriba está África. No se alcanza a ver, pero sí. Justo esa misma imagen viene en el libro y se empieza agarra esa imagen para hablar de eurocentrismo. Yo no sabía que era eurocentrismo. O sea, para mí las ciencias eran objetivas y santas y me persignaba. Típico de ciencias exactas. Típico de ciencias exactas. ¿No? Y el asunto es que cuando Patricia Fara empieza a hablar de todo esto, me empieza a responder un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas que responde es esta pregunta que me surgió con el libro de Stephen Hawking, ¿qué había pasado en 1500 años? En resumen, pues Patricia Fara dice, pues, la cultura árabe fue quien cuidó todo ese conocimiento de los griegos, ¿no? Y sí se nota, o sea, al final, pues de este lado tenemos los números arábigos, que son números que la cultura islámica desarrolló, ¿no? La cultura algoritmo, ¿no? Que es algo que hacemos en programación, viene de un señor Al-Khwarizmi, ¿no? Entonces, está la influencia de la cultura árabe en las ciencias, ¿no? El asunto es que nunca nos la cuentan. No, hasta voy a buscar, ya me picaste. Está increíble, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Luego empieza a hablar de las mujeres en la ciencia, ¿no? Básicamente las mujeres siempre han sido las musas del científico, ¿no? Y aunque hayan trabajado, ¿no? Hay reportes de muchas científicas que básicamente lo que hacían era la ilustración a sus maridos, ¿no? A los científicos, ¿no? Que terminaban siendo del científico, no de la esposa del científico, ¿no? Se llama Breve Historia de la Ciencia y es de Patricia Fara, F-A-R-A. Sí. ¿No? Entonces, empieza a responder un montón de cosas que yo no tenía en la cabeza, ¿no? Cómo son las mujeres en la ciencia, cómo siempre han estado... esta frase de que de seguro toda mujer era anónimo o algo así, ¿no? O sea, todas las mujeres que firmaban como todas las obras de anónimo de seguro era porque era una mujer, ¿no? Entonces, sí. O sea, ese libro para mí cambió mi vida en un montón de contextos y me hizo ver a la ciencia desde otro lugar, como una actividad humana, ¿no? Que tiene todos los problemas de las personas, ¿no? Y pues uno de los problemas es la misoginia, ¿no? Y pues de ahí como que empecé como a tratar de entender desde el campo científico cómo es que siempre habían sido invisibilizadas las mujeres, ¿no? Y el caso pues como más relevante o más habitual es el de Rosalind Franklin. Es como, ¿no? que ella, su trabajo fue importante para que los otros dos labregones, bueno, son genios, ¿no? Pero a mí me molesta mucho que no le hayan dado el crédito a su trabajo, ¿no? Y así con todas, ¿no? Y habla de cómo se descubrió que el anticonceptivo, las hormonas, podían ayudar a que, vaya, que las hormonas eran un método anticonceptivo, ¿no? Y decía, si la comunidad científica o las mujeres que estaban interesadas en desarrollar esta investigación lo hubieran hecho en forma, las hubiera rechazado el comité técnico científico que avalara una investigación o no. Tuvieron que hacerlo por debajo del agua, ¿no? Así como yo con las hormonas, ¿no? Yo me estoy tomando las hormonas sin tanto seguimiento médico, ¿no? Oye, pero ¿entonces sigues en hormonas ahorita? Pues las volví a tomar porque de plano no puedo con la testosterona. Ok. ¿No? Pero bueno, de ese libro, entre varias cosas que me hicieron enterarme de las ciencias, pues llegó a esta parte del feminismo, ¿no? O sea, tal vez no lo dice tan directamente Patricia Fara en el libro, pero eventualmente pues te das cuenta de que existe ese sesgo, ¿no? Había un señor trans, ¿no? Un hombre trans científico que tiene un paper donde relata cómo lo trataban antes de cuando lo notaban como mujer y qué pasó una vez que hizo su transición. Dice, es diferente. O sea, se nota la diferencia de la comunidad científica, de un lugar que en teoría es objetivo, ¿no?
Entonces, como que de esas varias cositas, pues poco a poco fui como evolucionando y conociendo más, ¿no? Hay cosas que no puedo leer porque mi cerebro no da para eso, ¿no? Como textos más rigurosos, como en cuestión filosófica, ¿no? De feministas no puedo, me cuesta un montón de trabajo, ¿no? Otros más. Pero feministas filósofas, o sea, si son feministas, ok. Sí. Porque ahí creo que sí, o sea, también hay de todo, ¿no? Entonces, al final, pues poco a poco fue evolucionando todo eso, ¿no? O sea, en algún momento también relacioné la discriminación que sufrimos las personas trans con la opresión que sufren las mujeres, ¿no? Y ahí, pues, traté de meterme más en la cuestión feminista, ¿no? Y pues también muchas mujeres trans que estaban como en ese curso, cuando yo empecé a tomar hormonas, cuando ya era como más visible en la comunidad trans yo, pues también se decían feministas, ¿no? Dije, pues parece no haber tanto conflicto en ese sentido. Y el problema es que pues tampoco me llevo con los hombres, ¿no? Y ese llevarme con los hombres surge porque tienen unas formas bien simples de relacionarse y no se nos quitan ni a las personas trans, ni a las mujeres trans, o sea, no podemos con esa socialización. Entonces tampoco puedo relacionarme con muchas de esas personas trans y me salta luego a una alerta roja, ¿no? Cuando muchas de estas personas trans se terminaron peleando con feministas, ¿no? Y es como, ¿por qué te peleas? O sea, si estamos como en el mismo camino, ¿qué pasó para que hubiera ese conflicto? Y los empiezas a escuchar y empiezas a escuchar todo esto de, es que eres transfóbica, ¿por qué? Porque no me dejas estar en ese espacio. Y en un inicio para mí era, bueno, no pertenezco a este espacio, sé que no pertenezco, ¿no? Pero eso no implica que yo no tenga amistad con feministas. ¿No? Eso no implica que no te vayamos a hablar y que te vayamos a tratar mal y que, o sea, eso no implica, hablando un poco del feminismo, ¿no? Fíjate que me resulta bien interesante, importante, curioso, que hables de la socialización y que tú como mujer trans, o que además sí está en el camino de la hormonación y que ha descubierto los cambios en su estado de ánimo y a partir de las hormonas, como dices, pues es que no nos deshacemos de la socialización. Me parece bien poderoso y profundo que hablemos de eso, porque es una cosa que nosotras las feministas decimos todo el tiempo. O sea, es que, pues por más que seas mujer trans, si fuiste socializado como hombre, algo debes de traer de esa socialización, quieras o no quieras, te guste o no te guste, y no significa que te discriminemos o que te violentemos. Desde nuestro análisis y desde nuestro sentir y desde nuestra reflexión, eso es lo que está pasando, porque me estás diciendo estas cosas que yo asocio a cómo me han tratado los hombres toda mi vida. Entonces, pues mi análisis es esto, y soy una mujer inteligente que hace un análisis feminista, y pues esta es mi conclusión. Y qué fuerte que tú como mujer trans digas, sí es cierto, eso nos pasa. Y que, o sea, y a nosotras por decir esto dicen que somos transfóbicas y que odiamos a las personas trans, cosa que pues no es cierta, y la digo de nuevo, no odiamos a las personas trans, yo no odio a ninguna persona, punto. Yo no estoy luchando porque le quiten derechos a nadie. Yo, para empezar, yo ni tengo ese poder, yo no estoy organizada para quitar derechos con nadie. Lo único que decimos es, tenemos que poner estos temas sobre la mesa, porque hay países donde ya se ha documentado cómo se han vulnerado derechos de mujeres, inclusive después de haberse ganado espacios y de haberse ganado discusiones, un poco por la teoría queer y un poco por lo trans, ¿no? Y también ya hay, gracias a la vida y al internet, ya hay también un movimiento de personas trans críticas. Está Buck Angel, lo hablé con Mel la vez pasada, está Blair White, o sea, hay hoy, por ejemplo, Blair White, hoy que es viernes 20 de agosto,
Blair White saca un video hablando de todo un movimiento de pedofilia que se insertó ya en lo trans. Tenemos que hablar de lo trans porque hay muchas cosas que ponen en peligro tanto a las personas trans como a las mujeres. Y tenemos que hablar de esto. Entonces, hacer la invitación además a que, por favor, no busquen callarnos, no busquen cerrarnos espacios. Si llevan aquí ya la hora que llevamos aquí sentadas, van a ver que no hay ningún tipo de violencia, es simplemente un diálogo y entendernos y tal. Ya para terminar, no vamos a acabar hoy, quisiera que tuviéramos una segunda entrevista y a lo mejor que estén Mel y tú. No, ya no me dijiste cómo las feministas radicales te dijeron no eres mujer. Eso es como con lo que quiero cerrar. No sé. ¿Cómo fue ese shock? ¿Fue en Twitter? No, fue como en persona, ¿no? Vaya, ya lo había escuchado varias veces, ¿no? Pero cuando a mí me llega, pues es como, ¿de qué sirve todo esto que estoy haciendo? ¿No? ¿Para qué lo sigo haciendo? Y parte de eso fue que dejé las hormonas inicialmente, ¿no? Eso y que la clínica Condesa me pedía hacer el cambio legal forzosamente. Pero para mí fue como, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si nunca voy a llegar a hacer eso que anhelo, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Y tampoco puedo estar como en esta situación de decir, no escucho al feminismo porque pues al final es una corriente ideológica con la que concuerdo, aunque yo no pertenezca, me adhiero, me inspiro del feminismo, ¿no? Entonces tampoco puedo hacerme idiota y decir, no escucho el feminismo y yo sigo siendo la más mujer de las mujeres, ¿no? Porque para mí, lo dije cuando hablaba de los deportes, nunca he competido, nunca me ha interesado, nunca ha sido parte importante en mi vida competir. O sea, hago lo que hago, tengo mis bases y me gusta trabajar chido y que no haya problemas con mi trabajo, pero tampoco busco ser la persona más chingona en muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues tampoco quería competir con ser la más mujer de las mujeres. Y esa competencia está en la comunidad trans. Sí. Para mí es como, ¿por qué compiten por eso? ¿No? Inicialmente a mí no me interesa competir por eso. Y la otra es, si compito en ser la más mujer de las mujeres, ¿qué voy a ganar? Que me den flores, que me den una copa, una medalla, que me pongan más mujer que las mujeres en mi acta de nacimiento. No voy a ganar nada realmente, ¿no? Aunque pues si soy una figura pública, pues igual eso es relevante, pero para mí no era relevante. Entonces, con todo ese tipo de cosas es como, bueno, no voy a llegar a hacerlo porque no puedo biológicamente. Y la otra, pues al final es, bueno, ¿y qué hago después con eso? O sea, fue duro enterarme que no puedo ser mujer. A pesar de que ya lo habías hablado en terapia, ¿cierto? Sí. Oye, pero además, o sea, neta sí querías como, bueno, lo que ciertas trans dicen, ¿no? Es como todo, o sea, como los senos, las nalgas, la cara, o sea, ¿sí querías todo eso? La reconstrucción vaginal, ¿tú querías eso? Vaya, los pechos sí, ¿no? Pero por eso para mí es relevante las hormonas, porque justo cuando llegaron ahí, todos esos deseos desaparecieron. O sea, para mí ya no era como en 1 año o en 2 años junto para operarme, no lo quería, ya no me interesaba. Fue cuando definitivamente dije, los hombres no me interesan en lo absoluto. Fue cuando me encontré, fue cuando Ismael, esta persona, llegó a ese lugar exacto donde se siente bien. Entonces, por eso ya no seguí con el cambio legal de nombre,
¿no? Por eso ya hasta dejé de ir a la clínica Condesa, porque yo me sentía bien. Al final, toda esa disforia que yo siento hacia mi cuerpo, justo en ese punto se detuvo, ¿no? Por eso ahora estoy otra vez tomando hormonas, porque la testosterona no la tolero, ¿no? O sea, yo digo en broma que soy alérgico a la testosterona, pero de seguro no, pero sí me siento mal. O sea, sí hay algo que yo no tolero de tener esa hormona en mi cuerpo, ¿no? Ok, y me parece muy bien, o sea, me parece un muy buen cierre. Te digo, dejémoslo abierto porque estoy segura que no acabamos. O sea, me parece un muy buen cierre para entender por qué está bien si te hablamos en masculino y está bien si te hablamos en femenino, y creo que las dos cosas están bien. Y ojalá que llegue un día, que creo que no lo vamos a ver ni tú, ni yo, ni nuestros hijos e hijas, ni nuestros nietos y nietas, pero ojalá que lleguemos a un día en que no signifique nada nacer con vagina o nacer con pene, y que te puedas vestir como tú quieras, y que te puedas maquillar si quieres, y que te puedas comportar como tú quieras, y que tengamos relaciones mucho más funcionales. O sea, yo todavía, y sé que es muy difícil llegar a esa cosa que las feministas radicales llamamos abolir el género, ¿no? Pero quiero pensar que va a llegar un día en el que no va a importar ser ni mujer ni hombre, y que no va a significar nada para cómo somos socializados, vividos y vividas, y ¿sabes? Y eso, o sea, me gusta saber que te puedo hablar en femenino y en masculino y no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Lo que te comentaba, ¿no? Era, mis amigas me han hablado en femenino, ¿no? Cuando dije, no me hables en femenino por esta crisis con el feminismo radical, se sacaron de onda, ¿no? Y una amiga me decía, es que es más bonito hablarte en femenino, a ti, ¿no? Y tampoco es que yo lo exigí, solo pues, lo pedí un poco, ¿no? Algunas amistades, algunas dijeron no, otras sí, ¿no? Y al final, pues, las que dijeron que sí, pues, se quedaron con toda esta sensación, y sí se sacaron de onda cuando les dije, háblame en masculino, ¿no? Y después, pues, con mi terapeuta y toda esta cuestión de ahora, de que exigimos las personas trans que nos traten con los pronombres que queremos, la verdad es que tampoco quería entrar en esa discusión, ¿no? O sea, a mí me divierte mucho cuando no saben si soy hombre o soy mujer, me llaman caballero y luego se rectifican y me dicen señorita, y luego se enteran bien y ya me dicen joven, ¿no? Que ya no soy joven, pero bueno. Entonces, todo ese juego a mí me gusta, ¿no? Y no es por querer hacerle explotar el cerebro de la gente, no, pasa, sucede, ¿no? Y yo, pues, ni me inmuto porque, vaya, yo sé quién soy. No necesito que el mundo me diga que soy muy mujeres, ¿no? Para saber quién soy, para saberme a mí, ¿no? Entonces, si me lo regalan, está chido, lo agradezco, es bonito. Si tienen conflicto por la razón que sea, o sea, no solo las feministas radicales nos hablan en masculino, ¿eh? También los hombres culeros que quieren tocar esa llaga, también nos hablan en masculino a las mujeres trans, pero pues se nota a quienes les están exigiendo eso, ¿no? Que son a las mujeres y son a las feministas radicales a las que más les exigen eso, y a los hombres ni se inmutan, ¿no? Ellos déjalos ahí, ellos son intocables. Entonces, no quiero entrar en esa discusión. Entonces, si me lo regalan, está bonito, lo agradezco, ¿no? Si no pueden, si no se les ocurre, si les da lo mismo y me siguen llamando en masculino, yo no tengo conflicto, ¿no? Vaya, lo que decía, eso no define quién soy, ni mi camino, ni lo que yo creo, ni todo lo que me he involucrado en el feminismo o en los colectivos trans. Nada de si me dices hombre, si te refieres a mí como masculino o femenino, define nada de eso, ¿no? Solo que haya respeto, ¿no? Que en general yo también lo ofrezco. También es, si voy a estar
en un lugar, pues también tengo que mostrar respeto, ¿no? Entonces, si no lo hay, si no existe, tampoco espero que haya respeto hacia mi persona. Por eso, para mí es absurda esta discusión de que exigen muchas personas trans de, no, respétame mis pronombres, ¿no? Pero por otro lado estás amenazando a las mujeres, ¿no? Por otro lado haces dibujitos de rat films muertas, ¿no? Vaya, todos estos dibujos que en lo personal pues hacen referencia al feminicidio, y viniendo de personas que hemos sido socializados como varones, es terrible, ¿no? Y no importa si somos hombres con disforia o hombres sin disforia, yo creo que es terrible. Entonces, para mí no... Sí. Me gustaría que tuviéramos una segunda plática después, justo para hablar como de lo que está pasando en redes y que hablemos justo de este movimiento trans, que no son todas las trans, no son todos los trans, pero hay un movimiento allí generando como un miedo y ruido y buscando callar, pero eso dejémoslo para otro momento. Me encantó hablar contigo y hablar justo de tu proceso y de tu transición, que me parece que es diferente al de Melissa, pero seguramente hay muchas cosas que son similares. Y justo eso es lo valioso de estas charlas, que estemos platicando como de cómo, de qué es ser una persona trans, que no hay una regla, no hay un solo camino, que tiene que ver con disforia y tiene que ver como con muchas cosas. Creo que es un tema bien profundo y hay que seguirlo hablando. Esto no es, o sea, nadie ha descubierto ya el hilo negro, pero eso, o sea, que nos dejen hablar. Entonces, pues muchas gracias. Si quieres nada más, pásanos cuál es la cuenta de Twitter y cuál es dónde podemos ver las charlas que ustedes dan. Todo, bueno, las hacen los domingos, ¿cierto? Pues hasta ahorita las hemos organizado el domingo, pero vaya, es como nos hemos acomodado en estas dos primeras charlas. Se llama Transcríticas de Género en Facebook. En Twitter, la cuenta de Twitter es The Critical Gender. Desde Facebook puedes llegar a la cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es @ixmael, ¿no? IXMAEL. Y ya, ahí nos pueden seguir. Al menos ahorita nuestra comunidad somos nada más Melissa y yo. Esperamos que más personas trans se permitan la reflexión. Va, me encanta. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en la entrevista con la gente chingona. La neta sí es chingona, o sea, si eres gente chingona, transicionar no es nada fácil y este camino no es nada fácil. Entonces, pues esperemos tener otra entrevista chingona. Y muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal, vamos a seguir abriendo estos espacios y vamos a seguir entrevistando gente chingona. Gracias. Bye.